Os venimos un poquito a contar hoy, es una introducción a los sistemas de cableado estructurado y a posibles infraestructuras de fibra óptica pues que se pueden encontrar en el mercado a día de hoy, o proyectos que pueden afrontar pues vuestros clientes en el día a día. ¿De acuerdo? He dividido lo que es la formación de hoy pues en dos bloques. El primero es de cableado estructurado propiamente, ¿vale? Repasaremos un poquito conocimientos básicos de cableado estructurado, las topologías que se usan en los sistemas de cableado estructurado y por último os pondré algunos ejemplos o aplicaciones reales y veréis pues qué productos de GTLAN usamos nosotros para cubrir las necesidades de este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Y en el segundo bloque hablaremos de infraestructuras de fibra óptica. Nos basaremos un poquillo en lo que son redes de fibra óptica industriales, algún ejemplito práctico y luego las redes de fibra óptica residenciales, viendo un ejemplo de lo que sería una ICT2, ¿de acuerdo? Y igual que en el bloque 1, pues los tipos de productos que tenemos nosotros en GTLAN pues, para cubrir las necesidades de este tipo de productos. Vale, pues empezamos por los sistemas de cableado estructurado, que como muchos de vosotros sabréis, pues es la infraestructura destinada a transportar las señales de información y control en una edificación. Es un sistema pasivo diseñado no solo para soportar los servicios de comunicación habitual, de voz, datos y vídeos, sino también está pensado para sistemas de alarma, los controles de sistemas de energía, para domótica, para control de accesos, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué nació el tema de los sistemas de cableado estructurado? Pues con el objetivo de cubrir las necesidades de los usuarios durante toda la vida útil del edificio en cuanto a cambios o remodelaciones que pudieran surgir en los edificios. O sea, lo que se pretende es planificar un tipo de proyecto y un tipo de estructura que nos dé continuidad y servicios durante un largo periodo de tiempo. ¿Vale? Contempla diferentes tipos de servicios, como os he dicho antes, y unifica lo que es el tendido de cables, reduciendo lo que es la resolución de fallos sobre este sistema de cableado. Como es un sistema que se diseña para futuro, pues con unas capacidades mayores a las que actualmente está demandando las aplicaciones o las necesidades de comunicación, pues tenemos la suerte de que podemos prever cambios de tecnologías o aplicaciones que en un futuro requieran más anchos de banda, pues se podrán soportar. ¿Vale? Y a su vez podremos administrar y gestionar esa red de manera sencilla, porque estará documentada. Es uno de los requisitos de los sistemas de cableado estructurado, que la red esté completamente documentada para saber completamente cómo está instalada o montada de extremo a extremo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los espacios básicos o los equipos básicos o las partes básicas de un sistema de cableado estructurado? Pues en cuanto a espacios, vamos a tener lo que es la acometida de red o acometida telefónica, ¿vale? Vamos a tener los cuartos de telecomunicaciones, son los cuartos de equipamiento, que normalmente están en la planta baja de los edificios o en los sótanos, ¿no? En los sótanos, perdón. Y vamos a tener, en cuanto a espacios se trata de lo que son las work areas o las áreas de trabajo, que en definitiva es donde va a trabajar el usuario. ¿De acuerdo? En cuanto a elementos pasivos, pues vamos a tener lo que es el cableado horizontal, que discurre desde lo que es el repartidor de planta hasta la work area o la zona de trabajo del usuario. Vamos a tener las telecommunication outlets o rosetas. Si tú aquest no sé què, Son las tomas de usuarios, ¿vale? Y vamos a tener
paneles de parcheo que estarán dentro de los armarios, ¿vale? Aquí en el repartidor principal y en los repartidores de planta pues tendremos instalados paneles de parcheo. Y a su vez contemplamos lo que son elementos activos, que pues puntos de acceso inalámbricos, conmutadores, enrutadores, cortafuegos, servidores, etcétera, ¿vale? Aquí en este dibujito de aquí pues veis en 3D lo que sería un sistema de cableado estructurado al uso. Vale, pues tenemos la entrada acometida de la operadora o del servicio, ¿vale? Y aquí tendríamos en la planta baja el rack principal que distribuye a todos los racks de planta, desde los cuales parte el sistema de cableado horizontal hasta los puertos, hasta las work area o tomas de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué topología se usa en este tipo de sistemas? Pues ya lo habéis visto un poquito en lo que ha sido la transparencia anterior. Al final es una estructura jerárquica en estrella, ¿vale? Vamos a tener un repartidor de campus, otro subnivel que sería un repartidor de edificio, otro subnivel que sería repartidor de planta y, por último, los puntos de consolidación y las tomas de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que se llama una estructura jerárquica en estrella, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de la derecha pues tenéis el mismo sistema donde tenemos el repartidor de campus, el subsistema de cableado que llamamos troncal de campus, el repartidor de edificio con su subsistema de cableado troncal de edificio, ¿vale? Que esto sería la vertical que hemos visto en la transparencia anterior, el repartidor de planta y aquí ya el subsistema de cableado horizontal de planta, ¿de acuerdo? Esto tengo que nombrar que aunque aquí ponga subsistema de cableado vertical y subsistema de cableado horizontal es para entender los conceptos, porque aunque sea horizontal no siempre tiene que ser este cableado en horizontal, también puede ser tener partes que estén tiradas en vertical, etcétera, etcétera. Pero para entender el concepto de lo que es un sistema de cableado estructurado es un diagrama pues bastante válido. Y por último, desde la toma de telecomunicaciones hasta el terminal del usuario, pues tenemos lo que sería el cableado del área de trabajo. ¿Vale? ¿Qué tipo de arquitecturas solemos tener en estos sistemas de cableado estructurado? Pues las distribuidas o las centralizadas. ¿Qué diferencia hay entre la distribuida y la centralizada? Pues la arquitectura centralizada, la diferencia con la distribuida es que posee los equipos de electrónica activos. Estoy hablando de la centralizada, en el nodo central, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí. ¿Vale? Aquí albergaría equipos activos y en las plantas no habría ningún equipo activo, ¿de acuerdo? Frente a la arquitectura distribuida que puede albergar electrónica activa, switches, routers, etcétera, en lo que sería el rack principal o el distribuidor principal del edificio y en los distribuidores de planta, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia básica, ¿de acuerdo? En cuanto al subsistema horizontal, pues ¿qué tipo de modelos podéis encontrar en los subsistemas horizontales o qué tipo de conectividades os vais a encontrar ahí? Pues básicamente son 4. Es lo que llamamos modelo de 2 conectores, toma de usuario interconnect, ¿vale? En la que tenemos un PC con un latiguillo que se conecta a una toma de pared. Esta toma de pared está cableada hasta un panel repartidor, ¿vale? Y ese panel repartidor conecta directamente con el equipo activo. Puede ser un switch, puede ser un router, etcétera. ¿Vale? También tenemos el modelo 3 conectores, toma de usuario, punto de consolidación, interconnect, en la que la diferencia con respecto al anterior modelo es que existe un punto de consolidación entre lo que sería el panel de repartidor de planta y la toma de pared del usuario, ¿de acuerdo? Posteriormente tenemos el modelo de 3 conectores, toma de usuario Cross Connect, cuya diferencia con respecto al modelo primero es que en lugar de conectar el equipo activo directamente al panel repartidor de planta, se incluye un paso intermedio que es conectar el equipo activo a
otro panel de parcheo en el mismo repartidor de planta, ¿vale? De forma que yo pueda hacer conexiones cruzadas entre estos puertos, ¿de acuerdo? Sin tener que modificar las conexiones del router o del switch que van a ser fijas hacia este panel de parcheo propio del equipo activo, ¿de acuerdo? Y por último, un modelo de 4 conectores, que es igual que el anterior, pero lo único que inserta es un punto de consolidación pues, entre la toma de usuario y el panel de parcheo del rack del repartidor de planta. Perdón. ¿De acuerdo? A nivel visual lo veréis mejor en este dibujito, en el que tenemos pues el equipo activo aquí abajo. Perdón porque se ve un poquito pequeño, si alguno estáis atendiendo a la presentación con el móvil os va a ser un poquito difícil distinguir este dibujito, pero bueno, os lo cuento. ¿Vale? Es el último modelo en el que tenemos un equipo activo aquí en el rack que va parcheado conectado a por la parte trasera de este panel de parcheo, ¿de acuerdo? Por otra parte tenemos un panel de parcheo propio del subsistema horizontal, ¿vale? Que llega aquí a un punto de consolidación, ¿vale? De este punto de consolidación pues va una toma de usuario que atiende al área de trabajo, ¿vale? Y lo que tendríais en el rack de planta pues sería estos dos paneles de parcheo en los que puedo hacer interconexiones con latiguillos de un puerto al otro, ¿de acuerdo? El puerto de consolidación, ¿para qué se suele usar? Pues imaginaros que estáis instalando un sistema de cableado estructurado en un edificio de oficinas diáfanas, ¿de acuerdo? Pues no sabéis dónde va a ir el puesto de trabajo hasta que no llegue el propietario de la oficina y distribuya esa planta conforme le guste. Pues para eso se utilizan lo que son los puntos de consolidación, para dejar premontada la instalación y en el momento en que se define esa distribución de la planta, pues llevar ese último tramo de conexión hasta las tomas de usuario. ¿De acuerdo? Luego, en cuanto a subsistemas troncales, pues hablamos de troncal para lo que es la distribución entre plantas, que son el subsistema vertical, y la distribución entre edificios, que es lo que se suele denominar el subsistema campus, ¿vale? En este subsistema troncal, las topologías son estrella jerarquizada, ¿de acuerdo? Y tiene la peculiaridad pues, que nos permite un máximo de 2 conexiones cross-connect, ¿vale? Para simplificar la administración y el mantenimiento de esas instalaciones y además para conseguir los requisitos de calidad de la señal, para evitar que no sufra degradaciones en exceso. ¿De acuerdo? Tiene alguna peculiaridad que nos indica que los cables cross-connect pues, tienen que estar dentro de los armarios o de los racks que instalamos en el sistema de cableado estructurado. Y vamos a tener unas distancias máximas que dependerán en última instancia de la aplicación y el tipo de cable que usemos, ¿vale? En el subsistema horizontal que os estaba comentando antes, pues normalmente se suele usar cable de pares trenzados, ¿vale? Y cuando entramos ya en el subsistema troncal, pues nos da la opción de cable de pares trenzados, o suele ser habitual usar cable de pares trenzados cuando no superamos los 100 metros de longitud en el enlace, y si ya superamos los 100 metros de longitud, pues podemos ir a fibras multimodo que nos dan pues, aproximadamente 2.000 metros de enlace, o fibras monomodo que podemos llegar hasta los 3.000 metros aproximadamente. Vale, todo esto es aproximado porque, ya os digo, depende del ancho de banda necesario, depende de la categoría de los cables y de las tomas elegidas, etcétera, etcétera, pues podremos llegar a unas longitudes determinadas manteniendo el ancho de banda o certificando el ancho de banda que necesita la instalación, ¿vale? Aquí os pongo que en la TIA 568C0 anexo D pues tenéis toda esa tabla de distancias, aplicaciones, etcétera, que podéis cubrir con diferentes tipos de cables para el subsistema troncal. ¿De acuerdo? Y lo que serían las áreas de trabajo, pues que es desde la roseta del usuario en adelante,
pues lo que solemos hacer es instalar pues 2 tomas de RJ45 para lo que sería la voz, los datos y el vídeo, y a su vez 2 tomas de alimentación y junto con 2 tomas auxiliares más de alimentación para terminales informáticos, ¿de acuerdo? Es lo que se suele hacer habitualmente. Entonces, ¿qué ejemplos os vais a encontrar o ejemplos típicos o instalaciones típicas que podéis encontrar vosotros en el día a día? Pues desde la aplicación, desde la instalación más básica, como es este ejemplito, ¿vale? En que tenemos, os he mostrado aquí un poco para entender lo que son los conceptos. Pues una toma en el área de trabajo para voz o para voz analógica o para datos, ¿vale? En la que nos llegaría la cometida telefónica de voz analógica, iría conectada a un panel de parcheo en el rack principal, ¿vale? Aquí considera que tenemos únicamente un rack principal y no tenemos rack de planta, ¿vale? No tenemos subsistema vertical. ¿De acuerdo? La cometida telefónica llegaría aquí al panel de parcheo telefónico, ¿de acuerdo? Y tendría un panel de parcheo que me conecta internamente lo que son las tomas de los usuarios con este rack principal, ¿de acuerdo? Pues para darle servicio de voz a mi teléfono o a mi fax, pues haría el parcheo directamente desde este panel con el panel de lo que sería el subsistema horizontal, ¿de acuerdo? Si quisiera darle servicio de datos, pues tengo un servidor en mi edificio que necesito conectarlo desde mi PC, pues sería esta imagen de aquí abajo, ¿de acuerdo? La que conecto el servidor con un switch y ese switch se parchea con el panel que va directamente a la toma de los usuarios, y aquí conecto mi PC y tengo acceso a ese servidor, o si conecto aquí un router, pues tendría acceso a internet, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si quisiera tener acceso combinado de telefonía y voz en el puesto de usuario, pues tendría que tener aquí 2 tomas, una toma para datos, una toma para voz, y además en lo que es el rack meter un panel de parcheo adicional, pues para, por ejemplo, si estoy conectando aquí los datos, pues conectar la voz desde el panel de parcheo superior y llevarla a mi toma auxiliar de voz, ¿de acuerdo? ¿Qué otros ejemplos un poquito más avanzados pues podéis encontrar en sistemas reales? Pues, por ejemplo, que es un ejemplo de un subsistema horizontal de 12 tomas simples por planta, ¿vale? Para datos y voz IP, en el que, como veis aquí, pues tengo un router de fibra óptica, de FTTH, ¿vale? Aquí llega la cometida de FTTH en fibra, conecta con lo que es el router, y una de las bocas del router la llevo a mi switch, que conectaría directamente con cada uno de los puertos del panel de parcheo, que horizontalmente se conectan con cada una de las tomas de la planta. Pues tenemos una planta que se conecta aquí, tenemos una toma que hay un PC o varias tomas que tienen varios PCs, otra toma que tiene un teléfono IP, una toma para una cámara de televisión, para una impresora IP o para un punto de acceso, ¿de acuerdo? Y aquí en la parte derecha pues tenéis un esquema similar, pero en lugar de tratarse solo de un subsistema horizontal, pues tenemos subsistema horizontal con 3 plantas, o planta baja y 2 plantas, ¿de acuerdo? Y un subsistema vertical. Entonces, aquí mi acometida vendría directamente aquí al CPE del edificio, donde mi router se conecta en esta planta de abajo con un switch que alimenta a este panel de parcheo, que a su vez conecta con cada una de las tomas de esta planta. ¿De acuerdo? También desde este router tengo una boca del router que la conecto a este panel de parcheo, que a su vez va conectada por la vertical hasta este panel de parcheo, ¿de acuerdo? Por la parte trasera. Aquí hago la cross conexión con mi switch, y desde este switch
de nuevo vuelvo a conectar a todas las tomas del subsistema horizontal de la planta primera, ¿de acuerdo? Y todos estos PC pues tendrían acceso a lo que es el router del rack principal, ¿de acuerdo? Y por último, la tercera boca, pues lo mismo, la conecto aquí a este panel de parcheo e internamente este panel de parcheo sube por la vertical y conecta por la parte trasera del panel de parcheo de la planta segunda, ¿de acuerdo? Desde aquí saco un latiguillo, conecto con mi switch y ese switch lo conecto directamente con todas las bocas que alimentan en horizontal a todas las tomas de la planta, ¿vale? Para todos estos PCs. ¿Vale? A grosso modo, pues es un ejemplo de lo que podría ser un sistema de cableado estructurado. ¿Vale? Y otro ejemplo un poquito más complejo, que ya intervienen pues, más sistemas y bueno, más equipos, etcétera, pues sería este que os muestro aquí, que es un ejemplo que tomado de un edificio de Hacienda, ¿vale? Pues en definitiva es similar, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a tener es la sala de comunicaciones, un rack principal también para datos, ¿vale? Y adicionalmente un repartidor telefónico para lo que sería el acceso de líneas analógicas, ¿vale? O sea, aquí nos llega la cometida de Telefónica, las líneas analógicas y parcheo directamente con este repartidor telefónico, ¿de acuerdo? O sea que lo que sería la voz iría por este lado hacia los repartidores de planta con cable de pares, ¿de acuerdo? Y lo que serían los datos, pues iría por este lado a través de un enlace de fibra y a través de un enlace de par trenzado, ¿vale? En este proyecto pues han utilizado un enlace de fibra para el enlace principal y un enlace de par trenzado como backbone, ¿vale? Por si me cae el enlace de fibra, pues tener esta posibilidad de reconectar a lo que sería el par trenzado y seguir teniendo la vertical totalmente conectada. ¿De acuerdo? Esto sería lo que es el rack de planta, que a su vez veis pues, que tiene el repartidor de voz, que se conecta aquí con el cable de pares, y va a tener un panel de fibra óptica y un panel de RJ45 pues para conectar con lo que sería el rack principal, ¿de acuerdo? Esto sería la vertical y que llegaría aquí al rack principal, ¿de acuerdo? Y esta parte que sería el subsistema horizontal, ¿vale? Pues voy a tener múltiples tomas dobles para voz y para datos. ¿De acuerdo? Pues la toma de voz mira aquí a lo que sería la imagen del repartidor de planta, ¿de acuerdo? Lo que serían las regletas o los paneles de parcheo del repartidor de planta, donde tengo todas mis tomas de telefonía, ¿vale? Y lo que serían las tomas de datos, pues irían a lo mismo, al repartidor de planta, pero a mis tomas de RJ45 para datos, ¿de acuerdo? Estas tomas se conectan con este switch y este switch a su vez, aquí no está, en la imagen no está conectado, pero este switch se conectaría pues aquí con si estoy dando servicio por fibra óptica, pues a lo que sería el repartidor de fibra óptica, y si estoy dando servicio por UTP o cable de par trenzado, pues a lo que sería el repartidor de par trenzado de la vertical. ¿De acuerdo? Y en lo que sería el acceso de líneas analógicas de telefonía, pues lo mismo, parcheo lo que es la horizontal con la imagen de la vertical, ¿de acuerdo? Para tener alimentadas mis líneas analógicas en las tomas de mis usuarios. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el ejemplo, pues es el mismo ejemplo que tenéis aquí, ¿vale? Pero aquí ya tenéis el diagrama en vertical, ¿de acuerdo? Este repartidor de voz que veis aquí es este repartidor de planta que veis aquí es este de la izquierda y estos repartidores, perdón, este es el repartidor principal y estos repartidores de planta pues serían idénticos a este que veis aquí a la derecha, donde pone planta, ¿de acuerdo? Lo que os he dicho antes, pues en la vertical tenemos alimentado por fibra óptica, ¿de acuerdo?
y a su vez tenemos alimentado por cables de par trenzado para tener un backbone o enlace de reserva. ¿De acuerdo? En cuanto a ICTs, pues también os podéis encontrar sistemas de cableado estructurado en ICTs. Al final, una ICT2, según está escrito en el reglamento de telecomunicaciones, pues no deja de ser un sistema de cableado estructurado, ¿vale? En este caso os voy a mostrar un ejemplito de una ICT para cable de pares trenzados. O sea, quiero decir que las ICTs, además de pares trenzados, pues contempla los cables coaxiales, también contempla que se puede instalar cables de pares y contempla la instalación con cable de fibra óptica. Vale, entonces, en este primer ejemplo, en esta primera parte, os contaré un ejemplito de instalación de pares trenzados y posteriormente veremos una instalación de cable de fibra óptica. ¿De acuerdo? Supongo que todo el mundo conoceréis también lo que es una ICT, ¿vale? Pues una infraestructura de telecomunicaciones que nos permite la distribución de señales de telecomunicación en lo que son edificios de obra civil, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto está regulado y hay una normativa que te dice en cada punto del edificio lo que debes instalar y cómo tiene que instalarse. ¿Vale? Entonces, esa normativa que nos va a decir para estos sistemas de cableado estructurado específicos para ICT, pues que el mínimo va a ser que los cables de pares trenzados tengan 4 hilos conductores y que sean tipo UTP, ¿de acuerdo? Que sean de categoría 6 o de clase E o superior y que tengan un comportamiento frente al fuego con la clasificación mínima de CA-S2 de 2 a 2, ¿vale? Esto es una nueva normativa pues, que ha salido hace poco del comportamiento frente al fuego de los cables y que bueno, lo he puesto aquí para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y que además los cables pues también cumplan con lo que es la UNE 50288 6/1 y 6/2, ¿de acuerdo? Los conectores que usaremos en este sistema de cableado estructurado pues van a ser RJ45 de 8 vías y también van a ser de clase E y cumplirán la UNE 50173/1. ¿De acuerdo? La topología que se usa en este tipo de ICTs pues, es en estrella. ¿De acuerdo? Lo que nos va a decir que vamos a instalar cables de pares trenzados independientemente o independientes desde el RITI hasta lo que es el registro de terminación de red, ¿vale? Y los registros secundarios van a ser meramente de paso. Aquí en el fondo veis una imagen difuminada de lo que sería una topología en estrella de una red ICT, ¿de acuerdo? Pues nada, sepáis que el cable de par trenzado va a ir desde aquí abajo, que es el RITI, ¿vale? Directamente hasta cada uno de los PAUs o registros de terminación de red y pasando por los que son los registros de secundarios, pues únicamente son de paso para estos sistemas de cableado estructurado en ICTs. ¿De acuerdo? Los conectores que usa son, lo hemos dicho antes, va a tener un conector RJ45 hembra en el RITI y uno en el registro de terminación de red o en el PAU, ¿vale? Además, nos van a decir que vamos a utilizar un multiplexor pasivo de categoría 6 con tantas bocas hembras RJ45 como estancias sirvamos, ¿de acuerdo? Y que la red interior de usuario, ¿vale? A partir del PAU hacia el usuario, pues comenzará con un conector RJ45 macho y finalizará en una hembra RJ45 en el BAT. ¿Vale? El número de bats que se vais a instalar en estas ICTs, pues os lo he puesto aquí también porque en la última actualización de la normativa han hecho alguna modificación o alguna puntualización, ¿vale? En las viviendas pues se instala un BAT por estancia, excluyendo baños y trasteros, con un mínimo de 2 BATs, ¿de acuerdo? O sea que si la vivienda tiene un salón y un baño, pues me dice que tengo que instalar una por estancia, instalaría una en el salón, pero como el mínimo son 2, pues voy a tener que instalar 2, ¿de acuerdo?
Y esto que os marco aquí, pues es un poco la diferencia que hay en la última actualización de la ICT, que nos dice que como mínimo en el salón y en otra instancia adicional, perdón, los registros de toma se equiparán con BATs de 2 conectores hembra, ¿vale? Alimentadas por acometidas de cable de par trenzado independientes procedentes del registro de terminación de red. ¿De acuerdo? Si son locales u oficinas, pues lo mismo, una acometida por estancia, excluyendo baños y trastero, ¿vale? Y se equiparán con BAT de 2 conectores hembra en este caso. Si los locales u oficinas son sin distribución definida, que son diáfanos, pues la normativa nos dice que no va a instalar red interior de usuarios, sino que se ocupará el propietario cuando adquiera ese local, ¿vale? Y haga la distribución del local. Y lo que son estancias o instalaciones comunes del edificio, pues el proyectista será el que definirá si alguna de esas estancias pues tiene la finalidad o necesidad de instalársele una red de una toma RJ45 o tirarle una cometida de partenizado o lo que sea, ¿vale? Lo definirá el proyectista en última instancia, definirá si es necesario. ¿Vale? La certificación de esta red pues será acorde a la ISO 11801 y tiene que pasar la categoría A o la clase, categoría 6 o la clase E, ¿de acuerdo? Un ejemplito de cómo se dimensiona una red ICT y cómo se prevé la demanda. Pues la red se dimensiona multiplicando por 1,2 lo que es la demanda prevista. Entonces, las edificaciones en las que la distancia entre el RITI y el registro de terminación de red o PAU es menor que 100 metros, vamos a utilizar o poder utilizar cables de par trenzado. Si es superior, nos van a obligar a utilizar cables de pares, ¿vale? Y en el caso de utilizar cables de pares trenzados, pues aquí tendremos el número de acometidas que nos va a obligar la normativa a instalar, ¿vale? Pues si son edificaciones con viviendas y cuando hacemos la consulta con operador nos dice que nos puede dar servicio para este sistema de cableado estructurado, pues vamos a tener que se va a instalar una acometida por vivienda, ¿de acuerdo? Si no hay operador de servicio que no nos pueda dar el servicio en este momento, pues se dejarán las canalizaciones precisas para atender a lo que es la previsión de la demanda que hagamos, ¿de acuerdo? Pero no se instalará. Si son edificios de locales comerciales u oficinas en edificios de vivienda, pues lo mismo. Si tenemos distribución en planta, pues se instalará una acometida, y si no tenemos distribución de planta definida, pues que son diáfanas, perdón, pues se instalará una acometida por cada 33 metros cuadrados. ¿Vale? En estancias o instalaciones comunes del edificio, pues en todos los casos nos pone que instalaremos 2, ¿vale? Pero esto es lo que os había dicho antes, que da a elección del proyectista si estas acometidas van a ser necesarias porque alguna estancia común va a necesitar de un servicio de datos o de televisión que se pueda soportar por la infraestructura de cableado estructurado con pares trenzados, ¿de acuerdo? Y lo mismo para edificios meramente de locales u oficinas, pues en este caso, si hay distribución en planta definida, pues se instalarán 2 acometidas, ¿de acuerdo? Y si esta es diáfana, pues una acometida por cada 33 metros cuadrados. ¿De acuerdo? En esta tablita veis que tenéis definida también el número de acometidas necesarias para si fuera un proyecto de cable de pares y si fuera un proyecto de cable coaxial, pero no vamos a entrar en ese detalle. ¿De acuerdo? Y aquí a modo de ejemplo, pues os he hecho un cálculo de lo que sería un edificio con 4 plantas y 4 viviendas por planta, 3 viviendas en ático y un bajo comercial de 25 metros cuadrados. Pues haciendo el cálculo nos sale que para las viviendas me va a hacer falta 16 acometidas para lo que son las viviendas de planta y 3 acometidas para lo que son los áticos, y para el bajo me hará falta una acometida para ese local, ¿de acuerdo? Zonas comunes y ascensor,
pues el proyectista asume que no va a hacer falta acometidas para las zonas comunes, ¿de acuerdo? No existe necesidad. Y lo que son los ascensores se tratan de manera específica, ¿vale? Depende del requisito del tipo de ascensor que instalemos en la edificación, pues nos va a pedir nos va a demandar que sea una cometida, que sean dos las que le lleguen, que sean tres o que sean las que sea, ¿vale? En este caso, pues es una cometida y no se tienen en cuenta para lo que es la previsión de demanda, ¿vale? Sino que esto es un tratamiento específico del tema de los ascensores. ¿De acuerdo? Haciendo el cálculo, ¿cuántas acometidas vamos a tener que instalar en definitiva? Pues 24 acometidas de 8 hilos, ¿vale? Para lo que sería la vertical del edificio y una acometida de 8 hilos específica para el ascensor, ¿de acuerdo? Y la necesidad entonces que vamos a tener en nuestro proyecto, pues será un panel de conexión de 25, al menos 25 conectores RJ45 categoría 6 y 25 acometidas UTP categoría 6. ¿De acuerdo? Y en el plano este, pues veis lo que fue el proyecto en definitiva, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el panel de RJ45, en el que hay hasta 25 conectores RJ45. Desde este panel, acometidas UTP hasta cada uno de los PAUs, donde se instala una roseta RJ45, ¿de acuerdo? Como os había dicho antes, los registros estos secundarios son meramente registros de paso en este sistema de cableado estructurado, ¿vale? Y en el PAU, pues además, pues tenemos que se instala, hago un poquito de zoom, ¿vale? Pues se va a instalar una roseta de Rojota 45 y un multiplexor a la salida de la roseta que va a alimentar a cada una de las tomas de lo que es la planta o la distribución de planta, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis en la parte derecha lo que sería la distribución de la planta, ¿vale? Deciros que dos de las tomas pues llegarían aquí al PAU, pero no van conectadas al multiplexor, no son las que habíamos hablado anteriormente que llevan una conexión específica, ¿vale? Y el resto de tomas sí que se conectan aquí al multiplexor, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que habíais visto antes, pues vamos a tener lo que es el salón, que es la estancia principal, nos van a obligar a que tenga dos tomas y además una estancia adicional, que en este caso hemos decidido que es el dormitorio principal, pues también va a llevar dos tomas de RJ45 o una toma doble de RJ45, ¿de acuerdo? Y el resto de estancias, excluido baños y trasteros, pues llevarán una toma. Aquí en la cocina una, en el dormitorio número 1 otra y en el dormitorio número 2 otra toma. ¿De acuerdo? Y el resto de casas de lo que es la planta lo mismo, ¿vale? Aquí esto es una planta completa, están las cuatro viviendas en la planta, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que sería un poco los diseños básicos que os vais a encontrar o proyectos básicos que os vais a encontrar en un sistema de cableado estructurado, ¿vale? Productos que nosotros, o cómo detectamos los productos que nosotros vamos a suministrar para cubrir las necesidades. Pues las preguntas que se suele hacer al instalador o al cliente final, pues en definitiva va a ser el tipo de cable que le exigen para la horizontal, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque las ICTs está todo definido, pues hay otro tipo de proyectos pues que pueden ser más industriales o privados en los que esto lo define el proyecto en sí o la capacidad de ancho de banda que necesite el sistema de cableado estructurado, ¿vale? O el nivel de apantallamiento, pues a la hora de decidir si instalo un cable UTP o un cable FTP, pues el nivel de apantallamiento que necesite concretamente mi sistema de cableado estructurado, pues porque voy a compartir infraestructura pues con red eléctrica que lleva armónicos, etcétera, etcétera. Bueno,
múltiples opciones, ¿de acuerdo? ¿Qué categoría de cable se va a montar? Si va a ser 5E, categoría 6, categoría 6A o categoría 8, el CPR exigido, si se va a exigir un DCA como exigen en la ICT2 o si el nivel es mayor, como puede ser CCA o BCA para, por ejemplo, aeropuertos o zonas de pública concurrencia, como puede ser bancos también. ¿Qué electrónica se va a instalar? Pues voy a ir a 100 megabits por segundo, a 1 giga, voy a tener una electrónica que combine fibra óptica, etcétera, etcétera. ¿Cuántos puestos por planta voy a alimentar? 12, 24, hasta 128, los que sean, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de cable van a exigir para vertical o el subsistema vertical? Lo que van a querer de trenzado, fibra óptica multimodo, monomodo, coaxial, etcétera. Van a instalar racks. ¿Cuántos racks van a instalar? ¿Van a instalarlos solo un rack principal? ¿Van a instalar racks en cada una de las plantas? ¿Qué número de paneles y qué tipo de paneles van a utilizar? ¿Van a usar pasahilos? ¿Qué tipo de latiguillos, etcétera? O sea, se abre para afrontar un proyecto de estas características, pues se abre un abanico bastante extenso de preguntas, ¿vale? Que a medida que vais desgranando el proyecto, pues se os irá dando solución pues por el instalador o por el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al ejemplo anterior, pues ¿qué tipo de equipos tenemos nosotros para cubrir este tipo de proyectos? Pues tenemos, por ejemplo, varios tipos de racks, como pueden ser racks de suelo, ¿vale? De diferentes alturas, ¿de acuerdo? Y diferentes características técnicas, pues si lo necesito para el rack principal, pues a lo mejor necesito un rack que tenga mejor gestión del cableado, que si instalo un rack de un repartidor de planta que necesita una menor gestión de cableado, pues también tenemos diferentes calidades técnicas y económicas. ¿De acuerdo? Paneles de conexión, pues si voy a necesitar paneles de categoría 3 para el tema de la telefonía o si voy a utilizar paneles de categoría 5E, por ejemplo, aquí para el tema de datos, ¿de acuerdo? Eh, el tema de cableado, si voy a tirar la vertical con fibra óptica multimodo, por ejemplo, o si voy a tirar la vertical con cable de pack trenzado, el tema de los conectores hembra, ¿de acuerdo? Si, qué categoría voy a usar, el tema de la roseta, qué tipo de roseta voy a poner, si de una toma, de dos tomas, la categoría, los latiguillos también, los latiguillos de parcheo entre los paneles, pues si son de categoría 5E, si son de categoría 6, 6A, etcétera. Si además voy a tener que parchear con latiguillos de fibra óptica, de pues el tipo de conectores, el tipo de fibra óptica, etcétera, pues todo esto son productos que nosotros tenemos en nuestro portfolio y que creemos que cubre pues lo que es casi la totalidad de un sistema de cableado estructurado para áreas industriales o para residencial, ¿de acuerdo? El tema de los switches también lo cubrimos. Por ejemplo, este es un switch con fibra óptica, ¿de acuerdo? Que puede servir para conectividad de fibra óptica, bandejas de fibra óptica para racks, para hacer la conexión, ¿de acuerdo? Tanto aquí como aquí. Y aquí pues también en el repartidor de planta, pues otro switch de fibra óptica que enlazará con el panel de parcheo y alimentará a las tomas de los usuarios. ¿De acuerdo? En cuanto a las ICTs, pues, ¿qué tenemos para cubrir este tipo de proyectos? Pues lo mismo, racks murales, tenemos racks diminutos, racks ojo, ¿vale? De 10 pulgadas, estos de aquí de la izquierda son de 19 pulgadas, pero para oficinas pequeñas, como era el ejemplo que os había puesto al principio, pues a lo mejor con un rack de 10 pulgadas pues me vale para darle cobertura, ¿de acuerdo? Otro tipo de soportes, ¿vale? Soportes de pared para instalar bandejas de 19 pulgadas o repartidores de 19 pulgadas. Aquí os vuelvo a poner otro tipo de switch, en este caso no es de fibra óptica, sino es de cobre, ¿de acuerdo? Con RJ45.
lo que son las rosetas ópticas, pues en este caso de la ICT serían de categoría 6, podemos tener de una toma, de dos tomas y también tenemos pues para este caso de categoría 5E, ¿de acuerdo? Para lo que es este proyectito más simple. ¿De acuerdo? También paneles de parcheo de categoría 6. Aquí os he puesto un panel de parcheo con PoE, que para este proyecto no sería el caso, pero si necesito instalar una cámara de vigilancia que va alimentada por PoE, pues también tenemos la opción, ¿vale? Que sepáis que también en nuestro portfolio pues existe ese tipo de productos, ¿de acuerdo? Y por último, pues lo que son también los conectores hembra de categoría 6 y todo lo que son latiguillos de parcheo, ¿vale? A nivel de comentario, pues que sepáis que la ICT, pues además del ejemplo en vertical que os he puesto, pues también contemplan lo que son viviendas unifamiliares. Y aunque estas viviendas unifamiliares, este diagrama que os muestro aquí de infraestructura, pues es en horizontal, que sepáis que a efectos de ICT es como la vertical que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces podremos usar en general o generalmente los mismos productos que habéis visto anteriormente, ¿vale? Y sin embargo, dependiendo del número de PAUs que se contemplen en este tipo de ICTs, pues también tenemos algún proyecto, algún producto específico, pues, como pueden ser estos racks de exterior, pues que en un momento dado pues se podrían instalar en este tipo de ICTs para viviendas unifamiliares, ¿de acuerdo? Entonces, esto dependiendo de las dimensiones que te marque la normativa, pues podemos suministrar este tipo de elementos, ¿vale? Tanto para el repartidor principal como aquí para los registros secundarios, ¿vale? Como zona en la medianera, ¿de acuerdo? Y también tenemos en catálogo pues alguna estructura para RITI, para RITs, etcétera, prefabricada, pues para uso en exterior, que sepáis que también tenemos esa opción. No os la voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Aquí, esto voy a pasarlo rápido, son para que veáis pues un poquito las gamas o las familias que tenemos tanto de racks como de otro tipo de productos, ¿vale? Pues para cuando recibáis la presentación, pues que lo tengáis ahí y lo podáis consultar, aunque entiendo que también tendréis el catálogo y tenéis la información en nuestros catálogos, ¿vale? Todo lo que es el tema de accesorios para el rack, ¿vale? Pues termostatos, unidades de ventilación, bandejas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pasacables, ruedas, etcétera, que sepáis que en nuestro catálogo pues todos estos mecanismos pues los contemplamos, ¿de acuerdo? Al igual que todo tipo de paneles, pues si necesitamos paneles para mecanismos de 45 por 45 los tenemos, si necesitamos paneles Keystone también o para mecanismos DIN, pues lo mismo. Los tenemos, al igual que paneles para el rack pequeñito de 10 pulgadas que os había enseñado anteriormente. ¿De acuerdo? Todo lo que son productos en categoría 3 o los productos que más nos demandan, pues los tenéis aquí también, ¿de acuerdo? Para categoría 5E en UTP, ¿vale? A modo de comentarios, sepáis que tenemos gama HP, que es High Performance, Standard y Eco, ¿vale? Aunque sea High Performance, Standard y Eco, que sepáis que todas pasan la categoría 5E, ¿vale? Tanto en esta gama de productos de 5E como en categoría 6 que veis aquí que se vuelve a repetir estas gamas. Nada, la única diferencia pues es el baño de oro que llevan los componentes de cobre, ¿de acuerdo? Entonces pues la HP lleva 50 micras y normalmente los conectores suelen ser de 180 grados, lo que es la gama estándar, pues el recubrimiento en oro es de 50 micras también, pero los conectores suelen ser a 90 grados. Y el modo eco, pues el baño de recubrimiento de oro, pues sí que baja un poquillo, es de 3 micras, ¿vale? Todos van a pasar a la categoría 6, pero en el caso del eco, pues al tener un recubrimiento más fino, pues va a hacer que
pueda conectar y reconectar menos veces ese latiguillo o ese conector, ¿de acuerdo? Nada, lo mismo, categoría 6 para cable para FTP, ¿de acuerdo? Categoría 6A en UTP, categoría 6A FTP, y tenemos productos hasta categoría 8, ¿de acuerdo? Nada, para que lo sepáis. Y por último, comentaros para lo que son los sistemas de cableado estructurado, pues que viendo un poquito las necesidades de nuestros clientes, pues hemos creado unos kits que van completos y que incluyen lo que sería el armario, los paneles de parcheo, bandejas si hacen falta, las regletas de alimentación eléctrica y los switches, ¿de acuerdo? Pues para que algún cliente que no tenga mucha idea o no tenga un acceso al proyecto y necesite instalar este tipo de infraestructuras, pues puede consultar para el número de puestos que necesite y para la categoría que le requieran, pues el tema de el tipo de elementos que va a necesitar y lo podemos suministrar en un kit completo, ¿de acuerdo? Nada, pues para 12 puestos, para 24 puestos y para 46 puestos tenemos en categoría 5E y en categoría 6, ¿de acuerdo? Y pasando a lo que serían las infraestructuras de fibra óptica, ¿vale? Dejando ya, hemos pasado de lo que serían los sistemas de cableado estructurado de patronizado y nos vamos a centrar en redes de fibra óptica, ¿vale? Y vamos a diferenciar entre redes industriales y redes residenciales. Entonces, ¿por qué se ha empezado a utilizar fibra óptica en redes de fibra óptica industriales? Pues debido a las prestaciones que ha demostrado que tiene la fibra óptica, ¿de acuerdo? Pues se ha demostrado que para transmitir altas tasas de transmisión de datos y a grandes distancias, pues es el soporte físico ideal. Pues ¿por qué? Porque tiene un diámetro y pesos muy reducidos que facilitan su instalación y además el tema eco-friendly, ¿no? Pues que al necesitar menos material, pues es más, respeta más el medio ambiente, ¿de acuerdo? Porque el consumo que voy a hacer de material es menor, ¿vale? Tiene alta flexibilidad, es inmune a interferencias electromagnéticas y a radiofrecuencia, ¿de acuerdo? El tema de las pérdidas o de las atenuaciones es muy baja, nos da un elevado ancho de banda y una alta capacidad de transmisión y es estable frente a variaciones de temperatura, perdón, y muy seguro. No, hasta el momento no se puede pinchar o captar la información desde el exterior si se transmite a través de fibra óptica. ¿De acuerdo? ¿Qué hace todo esto? Pues que sea un medio físico óptimo para lo que son las redes industriales. ¿De acuerdo? Para combinarlas con Modbus, Profibus, SCADA, Ethernet IP, etcétera, etcétera. Y no solo para soportar las comunicaciones de estas industrias, sino además pues para soportar las aplicaciones de seguridad, los controles de acceso, temas de señalización, para computación, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene un sinfín de aplicaciones, ¿de acuerdo? Y en las áreas de negocio donde está proliferando estas instalaciones de fibra óptica, pues los veis aquí, son las plantas fotovoltaicas, plantas eléctricas, petrolíferas, ¿vale? Lo que son energéticas, petrolíferas, nucleares, fotovoltaicas, etcétera. Centros logísticos y pues aeropuertos, puertos, ferrocarril, centros de computación, como ya os había dicho, y ya a nivel más industrial, pues plantas de producción y de fabricación, lo que puede ser para la automoción, farmacéuticas y alimentación, o sea, grandes plantas productivas, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de requerimientos os vais a encontrar a la hora de instalar una red de fibra óptica en un entorno industrial? Pues el ancho de banda que vais a necesitar respecto a la distancia va a ser uno de los parámetros que tenéis que contemplar. O sea, no solo el ancho de banda es limitante en fibra óptica, ¿vale?
sino que va ligado con la distancia máxima a la que puedo garantizar ese ancho de banda, ¿de acuerdo? O sea, ¿y por qué está limitado ese ancho de banda? Porque intrínsecamente el medio de transmisión de la fibra óptica pues tiene unas limitaciones que son la atenuación y la dispersión de los pulsos de luz que se inyectan en la fibra, que hace que la regeneración de señales pues a determinada distancia X pues sea inviable, ¿de acuerdo? Y por eso tenemos ese compromiso de capacidad de transmisión y distancia, ¿vale? O alcance de lo que es el enlace. Vale, aquí tenéis una tablilla pues ilustrativa de, por ejemplo, pues con fibra monomodo, según el protocolo de transmisión que use, pues puedo llegar hasta los 200 metros si uso 100 base FX o hasta los 10 kilómetros si uso el 10G base SSR, ¿vale? Y aquí pues lo que serían las fibras multimodo, o M1, o M2, o M3 o M4, ¿de acuerdo? Que al tener mayor dispersión, ¿vale? Pues las longitudes que se alcanzan pues son menores que en fibra monomodo, perdón. ¿Vale? ¿Qué otro tema va a ser vinculante también en en estas redes de fibra óptica industriales? Pues el presupuesto que tengamos o que tenga el cliente al final para la instalación de los equipos. Las instalaciones multimodo son más económicas, pero no porque la fibra sea más barata, sino porque la electrónica que se necesita para la transmisión de mis señales es más barata en fibras multimodo, ¿de acuerdo? Se utilizan transmisores LED o VCSEL, ¿vale? Que son más económicos que los transmisores láser de alta potencia que se utilizan para fibras monomodo, ¿de acuerdo? Y eso hace que en definitiva se encarezca la red de fibra óptica cuando decido hacer una instalación en monomodo, ¿vale? Aunque la ventaja que luego me aporta, aunque las ventajas que luego me aporta en monomodo son bastante mayores que con respecto al multimodo. ¿De acuerdo? También vais a tener que contemplar el tema de la longitud de onda de transmisión a recepción. Pues que sepáis que en fibra óptica existen lo que se llaman unas ventanas de transmisión, que son unas longitudes de onda óptimas para la transmisión de nuestra información. Entonces, pues, por ejemplo, la fibra multimodo utiliza solo la primera ventana, ¿vale? Esta primera ventana y la segunda ventana, ¿vale? A 850 nanómetros y 1300 nanómetros, ¿de acuerdo? Mientras que la fibra multimodo, pues, tiene la segunda ventana, la tercera ventana, la cuarta ventana, ¿de acuerdo? En la que las atenuaciones que sufre, pues, son menores también que en primera ventana y hace que el alcance pues, de esas redes de fibra óptica o de esas transmisiones a través de estos sistemas de fibra óptica pues sean mayores, ¿de acuerdo? Aquí tenéis también pues el coste de la optoelectrónica que os nombraba antes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y las longitudes de onda de transmisión. A modo de consulta, pues es interesante que lo sepáis el día de mañana, porque si un cliente os dice que va a instalar una red multimodo, pues os tendrá que decir si va a transmitir a 850 nanómetros o va a transmitir a 1300 nanómetros, ¿vale? Y en monomodo lo mismo, si va a transmitir a 1310, a 1490 o a 1550, porque en función de eso tendré que elegir los equipos de transmisión adecuados. ¿De acuerdo? Otro factor que va a ser determinante en estas redes industriales, pues la calidad de los materiales instalados, ¿vale? En cuanto al tipo de conectores usados y el mantenimiento que se les puede usar, ¿vale? Las redes industriales, pues por idiosincrasia, pues suelen ser entornos pues bastante complejos, con suciedad, etcétera, humedad, y es uno de los factores que más degrada la calidad de las redes de fibra óptica, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, veis un ejemplo en el que se diferencia un conector limpio de un conector contaminado con humedad,
¿vale? O con polvo. Entonces, ¿qué hace? Pues que al tener polvo en la conexión, pues se degrade la señal transmitida y al final el sistema entre en inestabilidad o no sea todo lo estable que requiera mis equipos de transmisión y recepción. ¿De acuerdo? Entonces, pues elegir el conector adecuado es importante. Sepáis que los tipos de conectores habitualmente son SC, LC, FC y ST, pero que además para entornos industriales pues existen lo que son conectores estancos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Tienen mejor comportamiento frente a la humedad y frente a la entrada de polvo en estos conectores. ¿De acuerdo? Al igual que los tipos de empalme que usemos y el mantenimiento de los empalmes, ¿de acuerdo? Si usamos empalmes mecánicos en nuestra instalación, pues que sepáis que el empalme manual pues requiere de unas capacidades técnicas que no todo el mundo domina a la hora de que el empalme te salga perfecto, y que algo que no vamos a poder evitar es que tiene una vida limitada y que es altamente dependiente de la temperatura y de la humedad relativa en el ambiente. Entonces, no son muy recomendables este tipo de empalmes pues para redes industriales, porque ya hemos dicho que la temperatura y la humedad pues normalmente son críticas o están en valores críticos en estos entornos industriales, ¿vale? Entonces, si nos podemos ir a un empalme por fusión que se automatiza en ese tipo de empalmes, pues el operario necesita menor entrenamiento y la vida útil de ese tipo de empalmes pues va a ser mejor también, ¿vale? Para que lo consideréis. Y por último, otro tipo de requerimientos que vais a tener en estas redes industriales, pues va a ser también los requerimientos típicamente constructivos del cable. ¿Por qué? Pues porque en este tipo de entornos pues podemos estar, mi red de fibra óptica puede estar expuesta a sustancias químicas, a temas de aplastamiento, descargas electrostáticas, condiciones de fuego. Necesito a lo mejor una flexibilidad extra, tengo que soportar un impacto, tengo que tener componentes antihumedad, no me puede afectar la radiación, voy a tener que instalar la red bajo temperaturas extremas, expuestos a radiaciones ultravioletas, ya a temas de vibración, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues depende de todas estas circunstancias que pueden albergar una red industrial, pues tengo que elegir el tipo de cable adecuado a mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues aquí abajo tenéis algún tipo de cable, ¿vale? Pues por ejemplo este es con armadura metálica, este es un cable con fiador metálico para tendidos aéreos, ¿de acuerdo? Este es un cable con fiador plástico para tendidos aéreos, pero en este caso este plástico pues porque necesita ser completamente dieléctrico. Este, por ejemplo, es un cable también que armado, pero en lugar de usar una armadura metálica, pues es una armadura dieléctrica, por el mismo caso que el anterior, ¿vale? Pues porque estoy en entornos en el que necesito que el cable sea totalmente dieléctrico. Cables autosoportados, ¿de acuerdo? Y cables dieléctricos más flexibles o, por ejemplo, cables planos. Pues todo esto, en función de las necesidades que tenga el proyecto, pues que sepáis que es un condicionante a la hora de elegir el cable adecuado. ¿Vale? Toda esta temática pues se reduce si las instalaciones son por el interior de canalizaciones, o sea, las alternativas son menos y las exigencias pues son mucho menores, ¿vale? Pero considerar pues que hay proyectos pues que requieren tendidos aéreos, pues que requieren tendidos de cable pues por los mismos gaseoductos, por ejemplo, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera, ¿vale? Ejemplos de redes de fibra óptica industriales, pues aquí os voy a mostrar pues desde lo que es este simple ejemplo en el que tenemos una red que es simplemente una conexión en estrella desde un servidor o oficina central, ¿vale? Hasta diferentes
PCs o áreas de usuario, por ejemplo, aquí un punto de venta, un departamento de electrónica o un departamento o una base de datos de inventario, ¿vale? En el que en este proyecto pues simplemente lo que se hace es conectar este servidor o esta estación de gestión a través de un convertidor optoelectrónico, ¿vale? Pues paso desde el dominio eléctrico, lo paso al dominio óptico y en el otro extremo pues voy a tener de nuevo un convertidor optoelectrónico que me va a pasar del dominio electrónico perdón, del dominio óptico al dominio electrónico, ¿de acuerdo? Y voy a tener mi señal de comunicación en este extremo, ¿vale? Comunicación bidireccional, ¿de acuerdo? La parte azul es cobre y la parte naranja es fibra óptica, ¿vale? Esto es un ejemplo simple. Y hay ejemplos más complejos como esta red industrial, ¿vale? Aquí, pues, por ejemplo, que tenéis, pues tenemos diferentes redes, ¿vale? Veis aquí, vamos a tener lo que son, os las estoy pintando, dos redes en anillo, ¿vale? Que interconectan pues todos estos puestos de lo que es la industria. Por ejemplo, aquí una sala de control, una oficina técnica de mantenimiento. Luego, pues aquí, por ejemplo, estos son máquinas automáticas, ¿de acuerdo? También conectadas en remoto y todos estos centros pues se conectan a través de un anillo de fibra óptica, ¿de acuerdo? Vale, aquí hay otro anillo de fibra óptica también que conecta a otra red, ¿vale? Entonces veis que son anillos subanidados también, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto es una red muy compleja donde se mezclan diferentes protocolos de comunicación, dispositivos, tecnología inalámbrica, tecnología cableada, ¿vale? Como veis aquí, pues tengo lectores de RFID que van como en un punto de acceso, etcétera. Bueno, pues que sepáis que la complejidad, pues en este tipo de redes pueden ser elevada, pero lo que es la parte de fibra óptica, en definitiva, es bastante simple, porque al final lo que se trata es de encontrar estos elementos de aquí que os marco, que van a ser los conversores optoelectrónicos, ¿de acuerdo? Que me van a hacer la conversión desde mi protocolo que tenga aquí anidado al dominio óptico, ¿de acuerdo? Entonces, pues eligiendo los dispositivos adecuados, la conversión de la parte eléctrica a la parte óptica, pues realmente es la parte más simple de lo que sería esta red, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, lo que sería otro ejemplo de una red industrial también. En este caso, pues, se trata de una presa, ¿de acuerdo? Pues en el que tenía una sala de control y necesitaban, pues, también automatizar, pues, lo que sería la apertura de compuertas y monitorizar los niveles de agua, los caudales, etcétera, etcétera. Pues nada, en este caso, aquí os hago el zoom, pues teníamos la sala de control, ¿de acuerdo? Se me ha ido el zoom, da igual. Tendríamos la sala de control, ¿vale? Y las salas de auscultación, de coronación, otra sala de auscultación y una caseta Howell, donde aquí pues tenían conexión a diferentes equipos de monitorización y de control, ¿vale? Todo conectado a través de fibra óptica, de un anillo de fibra óptica. Aquí abajo se ve mejor el esquemita lógico, ¿de acuerdo? Entonces hay un anillo de fibra óptica que conecta cada local, ¿vale? Y en cada local pues tendríamos un repartidor de fibra óptica como veis aquí a la derecha, os lo señalo, ¿vale? ¿Vale? En cada local tendríamos un repartidor de fibra óptica, ¿vale?
que iría conectado con cable pues a cada uno de los repartidores de cada una de las salas, ¿vale? Esto es común, en cada una de las salas va a haber un repartidor de fibra óptica. Y de este repartidor de fibra óptica pues ya sí que se conectaría al switch de fibra óptica, ¿vale? Que haría la conversión optoelectrónica, ¿de acuerdo? Para conectar con los equipos de control o monitorización que puedan estar instalados aquí en el mismo rack. ¿Vale? Pues aquí en este caso instalaron una fibra óptica de 12 fibras ópticas multimodo, ¿vale? Entre lo que sería la sala de coronación y la sala de válvulas, ocultación, casa de administración, ¿vale? El esquemita en anillo que os había mostrado anteriormente. ¿De acuerdo? Y pasando a las redes de fibra óptica residenciales, pues comentaros el término FTTX, que es fibra hasta la X, ¿vale? ¿Qué es la X? Pues la X pues tenemos varios conceptos. El FTTC, que es Fiber to the Curb o fibra hasta el gabinete, ¿vale? Fiber to the Neighborhood o fibra hasta el vecindario, Fiber to the Home o fibra hasta el hogar. Y aquí en la derecha os he pintado un último ejemplo que es Fiber to the Desktop, ¿vale? Que es lo último que se está empezando a montar ya. De hecho, en las ICTs, en la nueva actualización de las ICTs, se está empezando ya a contemplarse este tipo de tecnología en la que no solo llegó al hogar, sino que llegó al escritorio del usuario, ¿vale? A una toma de escritorio de fibra óptica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué peculiaridad tienen este tipo de redes FTTX? Pues al final vamos a tener un OLT o Optical Line Terminal, que es el equipo de cabecera, que me va a dar servicio de acceso a los ONTs que tenga o ONUs que tengan los usuarios instalados, ¿vale? La peculiaridad de estos sistemas es que la red que hay entre la OLT y las ONUs o la ONT es una red de fibra óptica pasiva, ¿vale? No tiene elementos activos en su despliegue, por lo que es una red bastante barata. Por eso todos los operadores están invirtiendo en este tipo de tecnologías, ¿vale? Y depende de la terminación, C, N o H, pues nos dirá hasta dónde llega el tramo de fibra óptica. Si es la N hasta el neighborhood o vecindario, pues llegará hasta el vecindario, se instalará una ONU y desde esta ONU hasta la casa de los usuarios finales, pues podemos llegar con cobre a través de líneas DSL, por coaxial o por PLC, ¿de acuerdo? La tecnología que elija la operadora del caso, ¿de acuerdo? Si es FTTH, pues la fibra va a llegar hasta el hogar, y si es FTTD, la fibra va a llegar hasta el escritorio del hogar, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de tecnología utilizan estas redes residenciales? Pues las llamamos redes PON, por lo que he dicho, son redes pasivas, y es una red punto multipunto, ¿vale? Con diversores ópticos pasivos que se transmiten datos desde un punto, que es la OLT, hasta varios puntos finales, que serían las ONTs o las ONUs. Aquí os he marcado pues las tecnologías GPON y EPON serían las tecnologías que hay en la actualidad o que están en explotación actualmente, ¿de acuerdo? Con sus características que no voy a entrar en detalle. Y luego pues también os he marcado pues tecnologías que ya son una realidad y que en los próximos años pues se van a empezar a instalar, ¿vale? Que son el 10G PON, el XGS PON y el NG PON, ¿vale? Pues depende del país y depende de la compatibilidad hacia atrás, o sea, pues hay redes que podrán ser compatibles con GPON, otras que serán con EPON, ¿vale? Pues se va a elegir un tipo de tecnología en un futuro inmediato u otro, ¿de acuerdo? Las redes RF Video Overlay también
también están en explotación actualmente, ¿vale? La diferencia es que se transmite la señal de televisión de manera analógica con una portadora RF que suele ir a 1550 nanómetros, ¿vale? Y aquí tenéis el espectro pues, de lo que serían las redes pues, en un futuro cuando haya coexistencia de varias tecnologías, ¿de acuerdo? Que lo sepáis que eso está ahí a la vuelta de la esquina, ¿vale? Y por último, pues un ejemplito de lo que sería una ICT2, pues similar al sistema de cableado estructurado que habíamos visto anteriormente. Pues, ¿qué nos va a requerir la normativa en este tipo de instalaciones de fibra óptica? Pues que la fibra sea monomodo, que sea G657 con la variante A2 o B3, que son muy similares, o sea, el usuario final no va a notar la diferencia. ¿Vale? Es únicamente un tema de curvatura. La B3 se puede curvar un poquito más, pero bueno, tampoco con la curvatura que pueda sobre la A2 sin atenuaciones es más que suficiente para las instalaciones de la actualidad. ¿Vale? Y tiene que ser compatible con la fibra I2T G652, ¿vale? Que son el tipo de fibra que instala los operadores de servicios de Internet pues en las redes FTTX, ¿de acuerdo? Las fibras tienen que ser completamente dieléctricas, el comportamiento frente al fuego pues también tiene que ser de CA y tiene que soportar los niveles de carga y tracción en newtons pues exigidos por la normativa, ¿de acuerdo? Sin que esto haga que aumente la atenuación de los enlaces. Los conectores que se van a utilizar en estas ICTs pues son los tipo SC-APC, ¿vale? Que son los verdecitos de toda la vida, ¿vale? Que los distinguiréis pues porque el APC lo que tiene es que la conexión o la punta del conector pues es angulada, ¿vale? Está en un ángulo de 8 grados, ¿de acuerdo? Lo que hace que las pérdidas de retorno pues sean mejores, tengan un mejor comportamiento frente a pérdidas de retorno. ¿Vale? ¿Qué topologías son consideradas para una ICT? Pues depende. Si el número de paus es inferior a 20, vamos a tener topologías en estrella, ¿vale? En las que se van a instalar acometidas de fibra óptica desde el RITI hasta el PAU, ¿vale? Siendo el registro secundario meramente de paso, ¿vale? Al igual que pasaba con el sistema de cableado estructurado que hemos visto anteriormente. Y en el caso de que tenga paus mayor, el número de paus sea mayor que 20, pues ya vamos a tener una estructura en árbol o rama, ¿vale? En el que voy a poder instalar uno o varios cables de fibra óptica multifibra y los registros secundarios, en este caso, pues sí que los vamos a utilizar para hacer una transición desde el cable multifibra hasta a cable de acometida bifibra hasta el registro de terminación de red. ¿Vale? Comentar también pues, que si el proyecto, las canalizaciones lo permiten, pues que aunque el número de paus sea mayor que 20, pues también podemos instalar una topología en estrella, ¿vale? Y en todo caso, la atenuación máxima o la calidad que tiene que tener nuestro enlace de fibra óptica, pues la atenuación no debe superar los 2 dB y siendo recomendable pues que no supere el 1,55 dB, ¿de acuerdo? Lo mismo el tipo, cómo se hace el dimensionamiento de estas redes y la previsión de la demanda, pues la red se dimensiona multiplicando por 1,2 la demanda prevista en función a una tablita similar a la que habíais visto anteriormente. Pues también vamos a tener edificaciones con viviendas locales y locales comerciales o edificaciones exclusivas de locales comerciales. Y también vamos a contemplar si se trata de edificaciones que van a poderse atender por los servicios de un operador, los servicios de fibra óptica, en este caso de un operador, o si no van a poder ser atendidas en el momento en que se plantifica o que se construye el edificio, ¿vale? Y bueno, en los comercios o oficinas, pues también vamos a tener esta variación, pues que si no hay distribución en planta, pues el número de acometidas se instalará pues con respecto al número de metros cuadrados que tenga el espacio diáfano, ¿de acuerdo? El cálculo es muy similar a lo que habíamos visto anteriormente. Voy a pasarlo un poquito rapidito, ¿vale? Bueno, aquí os
he puesto otro ejemplo, lo revisáis si queréis con más detenimiento. En este caso tenemos 5 plantas de 4 viviendas con planta y también un bajo comercial de 25 metros cuadrados. Pues hacemos el cálculo y nos sale que para atender la demanda requerida, el número de fibras que instalaremos será de 48 fibras, más 3 fibras que redondearemos al alza para el local. Las separo de lo que son las 48 fibras anteriores para las viviendas, pues porque en este caso el local no comparte la vertical con el resto de viviendas. Entonces, pues tengo que, veréis a continuación, pues que tengo que llevarle acometidas dedicadas a ese local, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitaremos al final? Pues un panel de conexión de 48 SC-APCs, más un panel de 3 SC-APC como mínimo para el local, una acometida bifibra para el local, como ya os había dicho, más una de reserva y un cable multifibra de 48 fibras para la vertical. El proyecto quedaría de esta forma, ¿de acuerdo? Donde ya veis aquí que en el RITI pues instalaría el panel con 20 posiciones dobles, porque las acometidas son dobles de 2 fibras, entonces al final voy a tener lo que habíamos dicho, 40 fibras usadas, 2 para cada una de las rosetas, ¿de acuerdo? Entonces, de este panel se lleva un cable multifibra de 48 fibras que atraviesa cada una de las plantas. En cada una de las plantas se hace una segregación o se interviene uno de los tubos de fibra y se cogen 2 fibras para cada uno de los hogares, ¿vale? Entonces, en esta planta primera, por ejemplo, necesitaría 2 fibras para cada uno de los hogares. Tengo 4 hogares, 2 por 4, 8 fibras, pues aquí tendría que fusionar 8 fibras del cable de 48 con 4 acometidas diferentes a lo que es la roseta óptica instalada en el PAU, ¿de acuerdo? Y lo mismo con el resto de plantas. ¿Vale? Aquí a modo de excepción o a modo de nota, pues que os he marcado también este punto de aquí, ¿vale? He pintado un punto verde, pues por lo que os había dicho antes, que el reglamento de la ECT, pues en la última actualización ha metido alguna diferencia y ahora en las redes de fibra óptica, pues nos dice que en el salón sí o sí, pues tiene que haber un BAT con un conector SC-APC de fibra óptica, ¿de acuerdo? Pues nada, que sepáis que en este proyecto ya está contemplado, ¿de acuerdo? Que desde este BAT se llevaría una acometida de fibra óptica hasta lo que es el PAU, ¿de acuerdo? O sea que anteriormente la red de ICT acababa en lo que es la roseta óptica, ¿vale? Que se instalaba en el PAU. En la última actualización de la ICT ya te dicen que hay que instalar una acometida de fibra óptica hasta un BAT con un conector SC-APC, ¿de acuerdo? A modo de nota para que lo sepáis. Vale, entonces, pues, ¿qué productos tenemos nosotros para cubrir estas infraestructuras de fibra óptica? Pues, por ejemplo, en esta infraestructura básica que os había mostrado, pues vamos a tener switches, ¿vale? Ese switch pues se conectará por un RJ45 a un chasis donde podemos instalar los conversores de optoelectrónicos, ¿vale? Que son estos de aquí, que van instalados en el chasis, ¿vale? Y en esos conversores optoelectrónicos instalaré lo que se llama un GBIC, que es un transmisor de fibra óptica, para fibra óptica, ¿vale? Que conectaré con ese GBIC, os lo voy a pintar, ¿de acuerdo? A ver, lo pinto aquí. Este GBIC lo conectaré por medio de este latiguillo con la entrada de una bandeja de fibra óptica, ¿de acuerdo? Aquí en el interior tendré un píctel que irá a mi bandeja de empalme y esta bandeja de empalme
empalmará con un cable que puede ser cualquiera de estos que tenéis aquí a la derecha, según la aplicación o las necesidades que tenga el proyecto, como os había comentado antes, ¿vale? Entonces este cable pues irá directamente hasta, por ejemplo, este tipo de repartidor mural, ¿vale? Donde llegará aquí a la bandeja de empalme y empalmará con unos pícteles que irán aquí al panel de conexión. Y este panel de conexión, a través de este latiguillo, pues se conectará con otro GBIC que ahora aparecerá aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y este GBIC se instalará dentro de otro conversor optoelectrónico y que tenemos aquí, y esto ya estará conectado con mi PC y aquí ya tengo pues la conexión o mi red de fibra óptica tirada, ¿vale? A modo de ejemplo. Otro ejemplo que os voy a mostrar pues es el tema de la ICT, que productos que tenemos nosotros para la ICT. Esto es una ampliación de lo que habíamos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Esto es el RITI o el punto de interconexión o el registro principal, este de aquí abajo. Esto es un registro secundario ampliado, ¿vale? Que sería esto de aquí, ¿vale? Y esto es un PAU, lo de la derecha, que sería esto de aquí en la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, en el RITI, pues ¿qué tenemos, qué tipo de productos tenemos para instalar en el punto de interconexión? Pues tenemos este tipo de elementos que son, llamamos cajas multioperador, ¿vale? Pues al final que tienen un panel de regletas, una regleta de conectores SC-APC con unos pícteles internos que se fusionarán con un cable riser, ¿vale? Que subirá por la vertical. ¿Vale? Aquí llega el operador, el día que me dé el servicio, instala otra caja similar y parchea aquí entre un módulo y el otro y me da ya la conexión a Internet. ¿Vale? Pues eso, para el registro principal pues tendríamos, por ejemplo, ese tipo de producto. También tenemos la opción de instalar un rack de 19 pulgadas con sus bandejas de conectores SC, por ejemplo. ¿Vale? O también tenemos la opción de instalar un soporte para 19 pulgadas también, en el cual pondríamos pues, una bandeja de conectores SC, por ejemplo, también. ¿Vale? Y cuando llegara el operador del servicio de fibra óptica, pues también instalaría ahí en ese soporte otra bandeja de conectores o de adaptadores SC y parchearía con el que está instalado en el edificio. ¿Vale? En el registro secundario, pues ¿qué elementos tenemos? Pues tenemos una caja de fibra óptica de segregación, pues con conectores, ¿de acuerdo? Una caja de segregación, pues que por ejemplo se puede usar también para empalmar o con conectores, y también en este caso estas dos de arriba son de 8 puertos y esta es de 4 puertos con adaptadores SC-APC y 4 puertos por fusión, ¿vale? Que no se ven en la imagen porque está en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían productos típicos para una caja de segregación de fibra óptica en una ICT. ¿Vale? En lo que es el PAU, ¿qué tipo de productos podemos tener? Pues rosetas preconectorizadas, como son estos 3 ejemplos de aquí. Esta primera pues es preconectorizada en el extremo de la roseta y en el otro extremo, que llegaría aquí a lo que es la caja de segregación, pues iría sin conectar y se fusionaría en la caja de segregación, ¿de acuerdo? A través del conducto horizontal. Tenemos otro tipo de productos que creo que vosotros lo conocéis, que es esta caja que es preconectorizada pero en ambos extremos. También se instalaría la roseta en el PAU, y en este tipo de rosetas pues tengo dos opciones: o llevo este conector aquí a una caja de segregación y conecto con una caja de segregación conectorizada también, lo que es el extremo SC, o directamente llevo este extremo SC conectorizado,
pues pasando por el registro secundario directamente al registro principal y lo conecto en el panel de parcheo, ¿vale? Lo que sería una distribución en estrella, ¿vale? En lo que habíamos hablado antes, que se puede hacer para el caso de el número de paus sea menos que 20, o si es mayor que 20, pero las canalizaciones te lo permiten, pues también. ¿Vale? Y por último, pues esta roseta también, que es similar a la anterior, pero la diferencia es que el cable pues, es armado, ¿de acuerdo? Tiene una protección extra. ¿Vale? También tenemos rosetas vacías para 2 fibras, las 2 primeras con diferente formato, o para 4 fibras, y rosetas que con el PICTE ya preinstalado, ¿de acuerdo? Esto se instalaría en el PAU, y si desde el registro secundario hasta el PAU llevo una cometida sin conectorizar, pues la fusionaría aquí con los PICTES de la roseta, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos producto para lo que son los tendidos de cable, ¿vale? Bueno, tanto para la canalización vertical, cables multifibra de 24 fibras o 48 fibras de CA, o para las canalizaciones secundarias o canalización principal, cables de acometida, ¿vale? Que hemos dicho que las acometidas si se pueden lanzar directamente en fibra óptica desde el PAU hasta el registro principal, o desde el PAU hasta los registros secundarios. ¿De acuerdo? Y tenemos pues para interior esta blanquecita y acometidas para exterior. En el caso de que la acometida pues en un determinado momento pues necesite pasar por un patinillo exterior, pues tenemos cable con cubierta para exterior. ¿De acuerdo? Y nada, modo de resumen también para que lo tuvierais en la presentación, pues aquí tenéis todos los productos, o la mayoría de productos, o los productos eh, con más cabida en este tipo de instalaciones, ¿vale? Comentaros en esta transparencia pues lo que os había nombrado del VAT de un SC, ¿vale? Que actualmente están pidiendo en los salones de las viviendas, ¿de acuerdo? Aquí en este agujerito pues iría un adaptador SC conectado a un conector, ¿vale? Nada, el resto de productos, y además tenemos cableado para la ICT, y además de este cableado de la ICT pues también os he puesto esto, pues que para otro tipo de cableado que pueda tener unas condiciones un poquito más específicas, pues porque sean para una infraestructura industrial, pues podéis consultarnos al departamento comercial, porque hay algún tipo que sí que tenemos en stock, pero otros tipos que no tienen tanta rotación, y sí que o podemos fabricarlo si el proyecto es interesante, o se puede traer a demanda. Podemos pedir la fabricación a demanda, lo que tardaría un poquillo más.